Una noche, mientras manejaba de regreso del trabajo, tomé mi ruta de siempre. Salgo a la medianoche, así que serían como las 12:15 para ese entonces. Mi pueblo es bastante tranquilo y, la verdad, aburrido. Hay mucho monte por todos lados y no mucha gente o casas. Iba por esta carretera no muy lejos de mi casa, con una milpa de maíz de un lado y un tramo de monte del otro. Era pleno verano, con un calor de unos 25 grados, así que traía la capota de mi jeep bajada. Iba a unos 80 kilómetros por hora cuando escuché un grito de mujer fuerte y desgarrador que venía de uno de los lados del camino, pero no pude distinguir de cuál. Frené en seco, deteniendo el coche de golpe para escuchar mejor. Entonces oí el llanto de una mujer desde el lado izquierdo, desde el monte. Pedí ayuda. Salí de mi coche y tomé un bat de béisbol que tenía en el asiento trasero. Caminé hacia el monte y grité: ¿Quién anda ahí? La mujer respondió de inmediato: por favor, ayúdeme. Empecé a correr hacia el monte, apartando ramas y arbustos de mi camino. Le grité a la mujer que siguiera gritando para poder encontrarla. Y así lo hacía. Cada 10 segundos más o menos gritaba ayuda y yo corría en esa dirección respondiéndole a gritos. Pero muy pronto empecé a darme cuenta de algo extraño. No importaba cuánto me adentrara en el monte, los gritos de la mujer no parecían estar más cerca ni sonar más fuertes. Si acaso, siempre mantenían la misma distancia, a pesar de que yo corría como loco directamente hacia ellos. Le grité: «¡Dime dónde estás!». Unos 5 segundos después, la mujer volvió a gritar: «¡Ayuda!». Me detuve en seco. Esto no me gustaba nada. Empecé a sentir que estaba caminando directamente hacia una trampa. Me di la vuelta y comencé a correr de regreso por donde había venido. Corrí y corrí hasta que pude ver las luces intermitentes de mi coche a un lado de la carretera, más allá de los árboles. Durante todo el camino de vuelta, seguía escuchando los gritos de la mujer, pero seguían a la misma distancia, sin importar cuánto me acercara a mi coche. Era como si me estuviera siguiendo. ¿Acaso me estaban acechando? Llegué a mi coche y simplemente me largué de ahí completamente asustado. Llamé al 911 para reportarlo en caso de que quisieran investigar. Yo no me iba a quedar por ahí, ni de broma. Estaba agotado. Después de contarle a algunos amigos y familiares sobre el extraño encuentro, estaba listo para seguir con mi vida. Pero una semana después, vi algo en las noticias que me revolvió el estómago. El cuerpo sin vida de una mujer de unos 30 y tantos años fue encontrado en ese monte por un campesino que paseaba con su perro. Curiosamente, no había signos de violencia. La ubicación donde se reportó el hallazgo del cuerpo era la misma zona general donde escuché los gritos. Y aunque ese tramo de monte es muy grande, no puedo evitar pensar en el tipo de historias que cuentan los viejos del pueblo. Historias sobre la Llorona, un espíritu que llora por sus hijos y cuyo lamento atrae a los hombres a la oscuridad para perderlos o algo peor. Sentí que no fue una coincidencia, sino un aviso. Iba manejando desde la Ciudad de México hacia una cabaña de mi amigo Juan en la Sierra de Hidalgo para un fin de semana de descanso. En ese tiempo tenía 2 coches, un Sentra del 2013 y una camioneta F-150 del 2006, que era la que estaba usando esa noche. Llevaba todo mi equipo en la batea de la camioneta. Estaba a unos 45 minutos de la cabaña de mi compa. Era tarde, como la 1 de la madrugada. Estaba oscuro como boca de lobo en esas carreteras y estaba nevando ligeramente, algo raro pero que pasa en las partes altas. No había ni una alma en el camino, solo yo. Hacía unas semanas que me habían entregado la camioneta del mecánico. Siempre me daba problemas y esa noche no fue la excepción. Quizás en el peor momento posible, en la carretera más solitaria y oscura, el motor de repente comenzó a sobrecalentarse. La aguja llegó a la zona roja. Bajé
Bajé la velocidad y me orillé para esperar a que se enfriara. Luego volví lentamente a la carretera, pero incluso a baja velocidad, la aguja volvió a subir al rojo. El motor se estaba sobrecalentando de nuevo. Tuve que orillarme y apagar la camioneta. Abrí el cofre para intentar diagnosticar el problema, pero en la oscuridad y con la nieve no pude ver nada. Intenté llamar a Juan, pero en esa carretera la señal de Telcel era inexistente. Ni siquiera podía pedir ayuda. En ese momento sentí que ya me había cargado el payaso. Volví a la camioneta para encenderla de nuevo y al menos esperar en el calor mientras estaba en ralentí. No parecía sobrecalentarse así. Intenté una vez más manejar, pero pasó lo mismo. Así que tuve que esperar. Como 10 minutos después, vi pasar un coche. Tenía mis intermitentes puestas. Abrí la puerta y agité los brazos. El coche que pasaba se detuvo. Era un Tsuru viejo. El tipo bajó la ventanilla. Le agradecí por detenerse y le pregunté si podía usar su teléfono. Me preguntó qué había pasado. Le dije que mi camioneta se estaba sobrecalentando y que no podía manejarla. Luego me preguntó, ¿andas solo? Dudé un segundo y respondí, sí, güey. Sacó su celular y me lo pasó. Debía ser de la zona porque él sí tenía señal. Llamé a mi amigo Juan. Contestó y le pregunté qué debía hacer. Me dijo que llamara a una compañía de grúas específica de por ahí y que él vendría a recogerme. Le di mi ubicación exacta y dijo que ya salía para allá. Después llamé a la grúa que me indicó y pedí asistencia. Durante ambas llamadas, el tipo en su coche me observó todo el tiempo. Intenté voltear a verlo. Después de mis llamadas, le devolví el teléfono y le di las gracias. De nada, dijo. Y sin decir nada más, subió la ventanilla y se fue por la carretera nevada hacia la oscuridad. Vi cómo sus luces traseras desaparecían por completo al bajar una colina. ¿Estaba solo otra vez? Regresé a mi camioneta en ralentí para estar en el calor. Apagué los faros por un segundo solo para darme una idea de lo oscuro que estaba afuera. Y cuando digo que no podía ver ni un centímetro fuera de las ventanas, no estoy exagerando. Era pura negrura. Me senté en la camioneta, esperando y esperando. Ni siquiera podía hacer nada que necesitara internet. Me puse a jugar en mi celular durante unos 20 minutos hasta que... ¡pum! Un golpe en la ventanilla del lado del pasajero. Di un salto del susto. Miré a la ventana, pero no podía ver bien a la persona. Estaba demasiado oscuro y los faros no iluminaban realmente los lados de la camioneta. Escuché la voz de un hombre suplicando ayuda. Me gritaba que abriera la puerta, que se estaba congelando. Lo escuché intentar abrir la puerta él mismo, pero estaba cerrada con seguro. Apunté mi linterna a la ventana, pero apenas ayudó. Todo lo que vi fue alguien con un abrigo muy grande y la capucha puesta. Le grité, ¿qué pasa? Y el hombre misterioso respondió que estaba perdido y varado y que necesitaba resguardarse del frío. No me fié de esto. Me quedé sentado, nervioso, tratando de pensar qué preguntarle para probar que no era alguien que buscaba hacerme daño. Ni siquiera pude pensar qué decir antes de que comenzara a intentar abrir la puerta cerrada con más agresividad y luego a golpear el vidrio aún más fuerte, todavía gritando por ayuda. En el calor del momento, decidí hacerle caso a mi instinto. Puse la camioneta en drive y él se dio cuenta y empezó a golpear la ventana con más fuerza para romperla. Arranqué la camioneta y la llevé a 50 kilómetros por hora, a pesar del daño que seguramente le estaba haciendo al motor sobrecalentado. Pero entonces vi algo que no esperaba, algo que me hizo sentir que el corazón se me paraba. Al subir la colina en la carretera, noté el reflejo de unas luces traseras acercándose a mí, a un lado del camino. Al pasar junto al coche estacionado, me di cuenta de que era el mismo Tsuru de antes, el que conducía el hombre. Bajé la velocidad y la ventana para ver si el hombre estaba en el coche, pero no vi nada. Parecía que el coche estaba vacío. Miré por la ventana un segundo detrás del coche y mis luces traseras iluminaron unas huellas en la nieve. Eso significaba que el hombre que golpeaba mi ventana era él y estaba tratando de engañarme para que abriera la puerta y quién sabe qué chingados hacerme. Seguí conduciendo mi camioneta.
sabiendo perfectamente que estaba jodiendo el motor, pero no me importó en ese momento. Me orillé unos minutos después cuando vi unos faros acercándose por el otro lado y quise gritar de emoción cuando me di cuenta de que era la grúa. Encendí mis luces y él se detuvo a un lado. Cuando el conductor de la grúa salió, le conté lo que acababa de pasar. Bromeó de que había llegado en el momento justo. Luego me preguntó si el tipo tenía una pistola o algo así, pero le dije que no pude ver. Respondió, bueno, entonces más vale que hagamos esto rápido. Le tomó unos 15 minutos enganchar la camioneta. En ese tiempo, el Tsuru nunca pasó junto a nosotros. Era posible que se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido por el otro lado por esa misma razón. Usé el teléfono del conductor de la grúa para llamar a Juan de nuevo y decirle que nos viera en el taller. Para resumir el resto, Juan y yo sí fuimos a descansar ese fin de semana. El taller reemplazó la bonda de agua rota de mi camioneta, que causaba el sobrecalentamiento. Vendí esa camioneta unas semanas después. Me alegro de no haber bajado la ventanilla ni quitado los seguros a ese hombre. En ese lugar, en esas circunstancias, podrían haberme matado y nadie sabría quién lo hizo. O peor, podrían haberme levantado, como se oye que pasa en esas carreteras solitarias. Tuve mi primera novia a los 17. Vivía con mi mamá en ese entonces porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía 11. Un día invité a mi novia a salir y ella aceptó. Ambos teníamos trabajo. Yo trabajaba en una bodega horrera local y ella en un Starbucks. También estábamos en nuestro último año de prepa. La invité a salir ese día porque era viernes. Apenas teníamos tarea. Después del trabajo recogí a mi novia de su casa y fuimos a una pequeña cenaduría a 10 minutos de mi casa porque era para lo único que me alcanzaba en ese momento. Comimos y luego regresamos a su casa para pasar un rato juntos. Para entonces ya estaba oscuro. Se quejó de que nuestra cita había sido corta y le dije que no podía llevarla a ningún otro lugar que costara dinero. Llegamos a un acuerdo. Iríamos a dar el rol en el coche por la noche. Condujimos por el pueblo y luego nos metimos por un camino vacío en el monte. Eventualmente el pavimento terminó y estábamos en un camino de terracería. Tenía unas ganas terribles de hacer pipí. Le dije a mi novia y resultó que ella también. Nos orillamos y salimos de mi coche. Por alguna razón, justo cuando salimos olimos un hedor horrible, indescriptible. Pensé que era por alguna otra persona que también se había orillado a hacer sus necesidades. A mi novia, de hecho, le dieron arcadas por el olor. Le dije que haríamos pipí rápido y luego regresaríamos al coche para regresar al pueblo. Había una pequeña área plana que era el mejor lugar para orinar. Hicimos lo nuestro y luego íbamos de regreso a mi coche. Pero en nuestro camino de vuelta, escuchamos un ruido que venía de nuestra izquierda. Sonó como una rama rompiéndose. Me asusté pensando que era un animal, así que nos apuramos para volver al coche. Antes de que tuviera tiempo de abrir la puerta de mi coche, escuché un grito de miedo o de dolor en la dirección donde mi novia y yo acabábamos de orinar. Le dije a mi novia que se metiera al coche mientras yo iba a investigar. Me suplicó que no lo hiciera, pero lo hice de todos modos para hacerla sentir más segura. Cerré los seguros. Fui en la dirección donde estábamos y escuché ese grito de nuevo. Por alguna razón, perdí todo mi valor para investigar ahora que lo oí mucho más cerca. Pero cuando lo escuché, sonó como si viniera de la misma dirección donde mi novia y yo oímos la rama rompiéndose. En lugar de ir hacia allá, saqué mi celular. Encendí el flash y tomé una foto. Una vez que el flash se disparó, vi a un hombre con una camisa blanca con rayas negras y una gran lona azul frente a él. Estaba ahí, simplemente parado, inmóvil. No dudé ni un segundo en correr al coche. Quité los seguros, me subí, puse el coche en drive y pisé a fondo. Mi novia no paraba de preguntarme qué había pasado. Vio que estaba aterrado. Le dije que le explicaría más tarde. Regresamos a la parte más sombría del pueblo y luego manejamos de regreso a la casa de mi novia. Entramos a la casa y fuimos a su habitación. Fue ahí entonces que le conté que vi al hombre con la lona azul frente a él, simplemente parado. Le mostré la foto y se asustó tanto como yo. Ver a alguien así en medio de la nada, con una lona, en México eso solamente significa una cosa, algo que ves en las noticias y que nunca quieres encontrar. Me dejó pasar la noche ahí porque estábamos muy asustados, y como era viernes, no teníamos trabajo ni escuela al día siguiente. Ese fue de lejos el momento más aterrador de mi vida. Ya no somos novios, yo tengo 23 y ella 22, pero seguimos siendo mejores amigos.
Fue a finales del verano de 2011. Yo tenía casi 19 años y estaba pasando el tiempo con mi mejor amigo, que era unos años más joven que yo. Vivíamos en una zona muy rural del estado de Veracruz, a unos 15 minutos de una ciudad más grande. Por aquí casi todo cierra a las 10 de la noche, así que tienes que encontrar tus propias formas de pasar el tiempo. Pero eso nunca fue un problema para nosotros, ya que siempre encontrábamos la manera de divertirnos. La noche comenzó de manera inofensiva. Primero al centro comercial, luego a textear, dar vueltas en coche buscando chicas, lo típico de cualquier adolescente. Cuando eso no tuvo éxito, decidimos ir a caminar por el centro. Después de recorrer todas las calles, nos aburrimos y decidimos ir a comer algo a un puesto de tacos que se quedaba abierto hasta tarde, pues era prácticamente la única opción para cenar a esas horas. Después de comer y una parada rápida en el Oxxo, todavía no queríamos ir a casa, así que salimos a conducir por algunos caminos rurales. Esto no era nada nuevo para nosotros. Como dije, por aquí tienes que hacer tu propia diversión, y los paseos nocturnos siempre eran lo nuestro. El tramo de carretera en el que estábamos ahora solo lo había conducido quizás una vez antes, durante el día. No estaba lejos de donde vivíamos, pero simplemente no teníamos ninguna razón para pasar por ahí. El camino es pavimentado, pero en menos de 1 kilómetro se convierte en terracería. Como la mayoría de los caminos de tierra por aquí, el municipio no le presta mucha atención, ya que está muy alejado y hay muy pocas casas en él. Como el camino a menudo se lava con las lluvias fuertes, tienes que conducir mucho más lento. Y siendo tan poco familiarizados con él como estábamos, ahora viajábamos a paso de tortuga. Ahora, a esta hora de la noche, las carreteras están esencialmente vacías por aquí. Y con solo un puñado de casas en este camino, estábamos seguros de que no nos encontraríamos con ningún otro tráfico. El camino es principalmente boscoso y se encuentra al pie de una pequeña montaña. Por la noche es fácil pasar por alto cualquiera de las casas. Probablemente las habríamos pasado todas si no fuera porque del rabillo del ojo notamos una luz encendida. Ambos miramos y vimos a un hombre parado bajo la luz de su porche. No pudimos distinguir ningún rasgo del hombre, pero podíamos decir que nos estaba observando, completamente inmóvil, con la excepción de su cabeza que nos seguía con la mirada. Aunque ahora ambos estábamos nerviosos, intentamos no pensar mucho en ello. Pensamos que era solo alguien que salía a fumar un cigarro, pero fue su comportamiento lo que nos inquietó tanto. Aunque no pasó nada con ese hombre observándonos, esto fue solo el principio. Poco a poco aumentamos la velocidad, ya que nos poníamos un poco más nerviosos cuanto más hablábamos de ello. En solo unos minutos llegamos al final del camino y estábamos de vuelta en la carretera asfaltada, con la que yo estaba mucho más familiarizado. Giramos a la derecha y nos sentíamos mucho mejor. Íbamos más rápido, dejando atrás los pensamientos de ese hombre. Este camino es un poco más boscoso, pero yo estaba aún más familiarizado con él, ya que lo había conducido literalmente miles de veces antes. Cuando regresábamos hacia la carretera principal, vimos algo adelante, en el alcance lejano de mis faros. Los venados son una plaga por aquí, así que pensamos que era solo eso, y disminuimos la velocidad. Empezamos a notar que era mucho más blanco que el pelaje marrón de un venado, pero ambos estamos acostumbrados a ver albinos ocasionales, así que todavía asumimos que solo era eso. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que no era animal en absoluto. Definitivamente era una persona, pero encorvada y de espaldas a nosotros. Caminaba por el carril izquierdo, en contra del tráfico,
como se supone que se debe de hacer. Miré a mi amigo mientras me preguntaba en voz alta: ¿qué diablos está haciendo caminando a esta hora de la noche? Volví a mirar hacia la persona y finalmente pude distinguir la forma de una mujer de aspecto mayor, con el pelo largo, canoso y mareado, vestida con una camiseta blanca y pantalones blancos. Todavía estaba de espaldas a nosotros hasta que estuvimos a unos 15 metros de ella. Eso fue cuando se volteó hacia nosotros y vimos su cara por primera vez. No quiero decir que estuviera drogada, pero ese era el aspecto que daba. Cuencas oculares profundas con pesadas bolsas oscuras debajo, cabello grasoso y piel muy envejecida. No sé cuántos años tendría en realidad, pero si tuviera que adivinar diría entre 45 y 50 y tantos. Pero eso no fue lo peor. Levantó sus manos en el aire y comenzó a agitarlas frenéticamente mientras corría hacia nosotros. Cuando lo hizo, pudimos ver lo que parecía ser sangre seca por toda la parte delantera de su camisa y pantalones, así como lo que parecía un cuchillo grande o quizás un machete pequeño en una de sus manos. No estábamos seguros de lo que quería, pero ese deseo de ser los malotes se borró instantáneamente. Le pisamos a fondo y no soltamos el acelerador hasta que llegamos a la carretera principal. Estábamos tan aterrorizados por todo el asunto que lo que normalmente hubiera sido un rápido viaje de 5 minutos a mi casa se convirtió en un desvío de 35 minutos solo por el pensamiento absurdo de que ella pudiera seguirnos de alguna manera. En comunidades pequeñas como esta, conoces a casi a todo el mundo, pero ninguno de nosotros había visto a esta mujer antes, ni la volvimos a ver. Estuvimos atentos a las noticias locales por si aparecía alguna historia de una mujer ensangrentada, pero nunca oímos nada. No puedo ni empezar a encontrar una explicación de por qué estaría caminando por los caminos rurales casi a las 4 de la mañana, en su estado y condición, con sangre en lo primordial y el cuchillo en la mano, con todos los riesgos de enfrentarse a un altercado humano o animal. En mi cabeza no dejaba de pensar en las historias de brujas que viven en los cerros. Avancemos hasta el día de hoy. Ahora vivo con mi esposa en esa carretera tranquila en la cresta de la montaña, entre los dos caminos del incidente. Tomo el último a casi diario y todavía no he visto ninguna señal de esa extraña mujer. Pero a principios de este año desmantelaron una red de narcotráfico y peleas de perros clandestinos justo en el camino del hombre que nos observaba. No sé si era la misma casa o si esta gente ya vivía en la zona en ese entonces, pero después de que todo esto sucediera, a menudo me he preguntado si era la misma casa y que quizás ese tipo estaba vigilando el lugar, un halcón